pronto. Bueno, muy bien, querido Fonchi, te hemos torturado con este material del señor Hurtado, pero es interesante poder verlo porque nos habla mucho de lo que está atrás de la mediática, nos habla mucho de estos hilos que se mueven allí en la publicidad y en la política, no como lo que estamos apreciando de ese sujeto, que pues pareciera que es un operador que de alguna manera ha tenido en efecto contactos muy firmes, tanto a nivel del Poder Judicial, Ministerio Público, Ejército Peruano, medios de comunicación, artistas y contactos mediáticos aquí y afuera, ¿no? Entonces, y también, y muy en especial, ser el apoderado legal de uno de los más grandes narcotraficantes peruanos, como lo fue, o lo es, no se sabe, alias Vaticano. Así es, Sandro. Bueno. Y la pregunta, querido Fonchi, para que hagas tu análisis, disculpa, soy pesado. Sí, así es. Pero es importante acá, perdona que no lo dije antes, es lo siguiente. ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es show? ¿Y qué tanto es real frente a este sujeto? Entonces, Jorgito tiene una hipótesis frente a eso, y por eso es que justamente te convocábamos para poder terminar. Jorgito dice que en realidad él cree que al final el personaje se apoderó de la persona y se convirtió él en el personaje. Pero no lo sé. Tú y yo hemos visto casos como el de Sacha Baron Cohen, por ejemplo, con sus películas Borat y Bruno, por ejemplo, donde pues tanto Borat como Bruno respectivamente, los personajes diferentes, involucran a personas que no necesariamente quieren participar en una película, ¿no? Y como que se van mucho más allá. Ok, algo extra real. Muy bien, bien por eso, pero tiene sus límites. No es permanente. Esto lo hemos vivido las 24 horas, 10 años, ¿no? Entonces, Ana Rosa me dice, oye, qué bueno, yo creo que los de Panamericana dicen, por fin nos liberamos de este peso, ¿no? Ahora sí, tu comentario, por favor, querido Fonchi. Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge. Yo creo que, en efecto, este personaje de ficción terminó comiéndose al personaje real. Y lo patológico o lo psicológico es que finalmente Hurtado termina creyéndose el personaje, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar, pues este es un chico que ha salido muy de abajo, no terminó ni siquiera la primaria. Entonces la televisión, los contactos te dan este tipo de poder, ¿no? De codearte con gente como un presidente, ministros, congresistas, artistas, y Hurtado pues terminó creyéndose la parodia del hombre multimillonario, exitoso, cuando en la realidad pues no era nada de eso, ¿no? Hoy en día se sabe que la mayoría de cosas que él mostraba en la televisión, de grandes marcas y grandes casas de moda, etcétera, pues todo era dinero lavado, ¿no? De narcotráfico y de estos negocios por debajo de la mesa con fiscales y todo lo demás. Terminó siendo como bien lo dices, un operador que simplemente su trabajo era conectar gente con gente de poder, de decisión, y él ganaba por ahí una propina, ¿no? Una propina a ese nivel, hablamos de miles de dólares probablemente. Pero él terminó pues creyendo ser un hombre todopoderoso y que tenía la vida arreglada y que era exitoso, cuando la realidad pues es que probablemente no fue más que un títere, ¿no? de algunos personajes en la oscuridad, y creo que fue vilmente utilizado, ¿no?
mientras que él tuvo con qué comer, con qué codearse con lo mejor de Lima y tener acceso al poder, todo estaba bien, él se dejaba manipular felizmente. Sin embargo, creo que al final todo esto le reventó en la cara y ahora está afrontando los problemas que todos nosotros pues estamos viendo y siguiendo con cierto morbo farandulesco, ¿no? Una lástima, una pena, porque nuevamente se sigue mostrando que en este país, para empezar, cualquiera puede llegar al poder indirectamente, sin tener ningún tipo de galardones o algo ganado, sin valores, sin mayor preparación. Pero si tú cumples con lo que necesita en ese momento el mandatario de turno, pues te abren las puertas del poder y tú puedes terminar creyéndotela, ¿no? Yo creo que ese es el caso de Andrés Hurtado. ¿Hasta cuánto el poder puede envanecer a la persona y transformarla en un maldito? ¿No? Fíjate, este hombre, aparte de todo lo que ya he mencionado, exportaba oro puro, oro ilegal, oro de gente que la extraía en patadas en la libertad, menores de edad, explotados como esclavos, como tipo la Edad Media. Y tú sabes que las personas que hacen esa minería no viven mucho, no pasan de los 28 o 27 años, mueren por todo. Y además ese oro hay que procesarlo con ácidos y destruyes todo el ecosistema de la zona. Entonces, y ahí pues está todas esas personas, ahí mira nada más cómo viven en la Rinconada. Entonces, esa vida, ese oro, esa extracción final, es lo que él sacaba con la complicidad de todas estas malas autoridades, y no sacaba pues un kilito, unos gramos, no, hablamos de toneladas mensuales, prácticamente no se ha contabilizado hasta ahora la magnitud de la cantidad, pero pareciera que se ha llevado más oro, o igual o más oro que es lo que se llevan los españoles del Perú o de los incas. O sea, yo digo, ese hombre encontró el dorado, ¿no? Prácticamente el famoso y mítico dorado. Entonces yo digo, una persona que está en ese estado y además con todos esos contactos y todo esto, pues obviamente se siente el Dios, ¿no? Se siente invulnerable, se siente que puede hacer lo que quiera. Y recuerdo, y me queda mucho en la mente, cuando hace algunos años varios periodistas de Willax, reporteros, lo que le hacían preguntas, decía, me sigue molestando, te fulmino, le decía, y lo decía con una seguridad total. O sea, obvio, si tienes contactos con toda una red de narcotráfico, tienes contactos además con jueces, fiscales y el ejército, ¿qué más? ¿No? Y el gobierno de turno, sea quien fuere. Inclusive él ya hablaba que Donald Trump, que Donald, mi amigo, y varias cosas más. Entonces, yo te quiero preguntar una cosa, mi querido Fonchi, y como profesional que eres de la conducta. Fíjate lo que también ensayábamos antes de que entres con tu comunicación. El señor Hurtado, en mayo del 2021, aparece junto al terrible, entre comillas, presidente de la República, Pedro Castillo, en el patio de honor del Palacio de Gobierno, con un grupo de personas supuestamente enfermos de cáncer, al menos, especialmente niños. Al menos eso se vendió, lo cual es terrible. Diciendo que el presidente estaba dando un cheque de 4.000 millones de soles y más, o sea, prácticamente $1 billón americanos. Una cifra nunca antes entregada de parte del Estado para esto. Obviamente eso no tenía ningún sustento ni nada, y capaz él lo sabía, pero horas después de ese mismo día, como habrás apreciado, el señor Hurtado en su programa de televisión dice, soy extraterrestre. Así, airadamente y seriamente, soy extraterrestre. Entonces, pregunto, independientemente de que, carambas,
la Asociación de Radio y Televisión, la Sociedad Peruana de Radio y Televisión, el Colegio de Periodistas y en entidades más, el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se quedaron callados, se metieron la lengua a buen sitio, no dijeron nada. Y uno que otro, ay, qué graciosito. No es gracia. Tú lo sabes, nos conoces muchos años, décadas. Para mí, al menos para mí como comunicador, tomar un micrófono, tomar una cámara en un canal de señal abierta y satelital internacional, como este caso Panamericana, o cual fuera, aunque se te esté viendo o escuchando una persona, no importa, es una responsabilidad enorme. Y además tenía gente ahí en vivo, y salir a decir eso el mismo día, horas después, 2-3 horas después que habías estado en cadena nacional de TV Perú, con el presidente de la República, con el donativo más grande que puede haber dado en la historia un país de Sudamérica para el tema de cáncer, y encima que era fraude. ¿Cómo puedes salir a decir semejante estupidez? De decir, soy extraterrestre, sin serlo. O sea, y llegas a un nivel de enajenación tal. ¿Tú qué creías? Que era. Yo tengo dos lecturas. Una, que realmente se lo creía, que sí, era alienígena, lo cual es incoherente, porque de serlo, como dice Jorgito, entonces simplemente con, digamos, los elementos minerales o químicos que pueda tener de su planeta o de otro, o los conocimientos tecnológicos que pudo haber tenido, simplemente curaba a los niños del cáncer y no necesitabas, pues, estar pidiéndole al gobierno que dé $1 billón. O simplemente era una forma de decir, miren ustedes, pobres idiotas, a todos, a todo el país, a todo el planeta, a toda la humanidad, yo soy mejor que todos ustedes. Por eso, o sea, yo leo entre líneas, soy extraterrestre, no significa que soy de Marte, significa que soy mejor que toda la humanidad. Eso es lo que al menos tengo que interpretar con eso. Y miren ahí el poder que acabo de estar con el presidente para semejante donativo. Y estoy acá en mi programa de televisión y lo digo esto impunemente. Y nadie me puede hacer nada. Tengo esa lectura. ¿Tú cómo lo aprecias? Y para mí siempre yo por eso recorté ese espacio, esa frase que él mismo dijo en su programa. Me parece clave para determinar el factor conductual de este sujeto. Así es, Sandro. Bueno, primero que nada, hacerle recordar a todos las personas que nos siguen alrededor del mundo, que nosotros probablemente hayamos sido los primeros y los únicos en hablar de esto abiertamente. Le dedicamos varias horas al análisis de lo que había pasado en Palacio de Gobierno y nos llamaba la atención y lo comentamos que casi nadie dijo nada tras todo este escándalo, ¿no? Ahora que ya el circo está completo, todo el mundo habla de este caso y se llena la boca y llenan horas con reportajes sobre este fenómeno, ¿no? Y desde que lo hablamos, yo recuerdo que concluíamos algo, ¿no? Esto es un fenómeno, Sandro, en el que sucede lo mismo que si tú le dieras a un mono una metralleta, ¿no? Una metralleta, un arma, es un artilugio de poder, es un símbolo de poder, y es una herramienta que te da la posibilidad de imponerte. Lo mismo pasa con la televisión, lo que tú acabas de decir, la responsabilidad de un micrófono, ¿no? Algo que a mí me gustó siempre de Sol Frecuencia Primera es que nunca motivaron o propiciaron el salir al aire sin saber qué se iba a hablar o qué se iba a decir. Todo siempre ha estado pautado, todo siempre se ha analizado, el equipo de producción siempre envía videos e información días antes de que alguien vaya a salir a hacer un comentario. En este caso, en mi caso, por ejemplo, ustedes siempre me facilitan la información que se va a abordar durante el programa. Entonces yo no es que salga a decir lo que se me ocurra en ese momento, me preparo, leo, busco información, navego un poco por la internet, etcétera. Porque
el micrófono pues es una responsabilidad y en un país tan ignorante como el nuestro hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque las palabras tienen un poder muy grande, ¿no? Entonces, de un momento a otro, a una persona sin ningún concepto periodístico, de comunicación, ni siquiera con una base de conocimientos básicos, como es la primaria y la secundaria, le das un micrófono, le pones cámaras, y porque simplemente tuvo éxito con personajes de imitación de la época, pues se le dio este espacio y fue creciendo la bola, fue como el fenómeno de la bola de nieve, ¿no? Va creciendo conforme va avanzando, y llega un momento, Sandro, en que la psicología, la mente de una persona, cuando no tiene límites y cuando esta persona se embriaga de poder, puedes llegar a decir sandeces, ¿no? Yo tengo la misma percepción que tú tienes, ¿no? O sea, aquí pueden haber dos cosas. Número uno, este mensaje de decir yo soy superior a todos ustedes, ¿no? Porque se siente superior. O sea, yo, como tú sabes, Sandro, trabajo actualmente en una ONG que ayuda a gente en extrema pobreza. Y este hombre salió de un lugar así. Si yo le diera a cualquier chico a los que ayudamos en esta ONG un micrófono y cámaras y empezar a tener rating, empezar a codearse con grandes figuras de poder, este chico pues cada día daría un paso más hacia ver qué pasa si digo tal cosa, qué pasa si digo tal otra, ¿no? ¿Qué pasa si ninguneo a tal productor o si voto en vivo a tal director? Y llegó un momento en el que, creo yo, lo que pasó con Gustavo Cerati, ¿no? O sea, estaba en un concierto, estaba excitadísimo por el poder que siente ante la masa que lo escucha, y en el momento se le ocurrió decir gracias totales y quedó esa frase para la historia. Este hombre llegó un momento en el que cerraba un programa en el cual estaba pasado de vuelta por la adrenalina o de repente la cocaína, no lo sé, no me llamaría la atención, y se le ocurrió decir pues yo soy extraterrestre, ¿no? O sea, podría haber dicho cualquier otra estupidez. Lo venía diciendo desde hace tiempo, ¿eh? Así es, yo lo sé, que él era un enviado de Dios y... que él era Dios. Así es. Entonces, yo creo que simplemente es una forma de proyectar su sensación de haberlo logrado todo en este país y en este mundo, ¿no? Porque definitivamente de haber no tenido nada, de haber tenido que actuar imitando a mujeres de la televisión, ¿no? Como Luz Clarita, Keiko, etcétera, a tener un programa propio, al vestirse con Gucci, al codearse con presidentes y ministros, pues este hombre simplemente se pasó de vueltas, ¿no? Y quemó, como dicen vulgarmente, quemó azotea y habla lo que se le ocurre. Lo tragicómico de esto es cómo está acabando esta historia, ¿no? Porque este hombre actualmente está ya con cadena preventiva en un penal en el Perú, y la situación para él no pinta nada bien, ¿no? Así que yo creo, Sandro, al igual que tú, que fue una manera de decir que él se sentía superior a todos, ¿no? Porque terminó creyéndoselo. Uh-huh. Y algo recurrente, no sé si por ahí te pasaron el material, donde esto ha sido en el 2009, antes de que empezara su programa, justamente cuando de alguna manera muy extraña, la prensa dejó de hablar del tema de Vaticano y él, y de su vinculación al proxenetismo. Dejaron sorpresivamente de hablar, de criticarlo, y él se había entregado supuestamente a Dios, y se había vuelto inclusive un asistente del sacerdote en la iglesia de Santo Domingo del centro de Lima, y ayudaba, ¿no?, a dar misa, y que se había vuelto un acérrimo devoto del Señor de la Justicia, inclusive, ¿no? Pero tanto en esa época como durante su permanencia en el programa, como hasta el último, siempre él dice y repite
con mucho ostento. A mí no me interesa lo que digan los demás de mí. No me interesa. ¿No? Entonces, para mí es un cáncer, lamentablemente, de la mediática y de la sociedad. Es muy penoso cómo ha podido crecer de alguna manera, pero es el cáncer, digamos, es el tumor, la parte visible. Lo que está detrás de esto, capaz nunca lo sabremos. ¿Ya? Pero sí, es la cabeza visible, es el chupo, lo que ha aparecido, lo que ha emanado, ya que obviamente hay que extirparlo y de alguna manera podría implicar y guardo la esperanza, una nueva y renovada mediática en nuestro país. Así es, Sandro, guardando ciertas distancias, a mí me hacía recordar muchísimo lo que está pasando, este terremoto mediático en Estados Unidos, ¿no? Con respecto a Puff Daddy o P. Diddy, que también, o sea, estos raperos, pues son personas que salieron de la nada, de haber vivido en los guetos, y de un momento a otro se encuentran ganando millones de dólares por un disco, y se empieza a codear con lo mejor de Hollywood, y mira ahora todo el hueco que ha traído, ¿no? O sea, personajes tan queridos como Will Smith, por ejemplo, actores me refiero, tan queridos como Will Smith, que se encuentran ahora absolutamente embarrados en la máxima miseria de lo que es el ser humano, ¿no? Si pasa con gente en Estados Unidos, ¿cómo no va a pasar en el Perú? Guardando las distancias, por supuesto, porque son bastante grandes las distancias. Pero yo siento que es algo así, ¿no? Esta situación de Andrés Hurtado jala a los Siucho, muy mentados y conocidos por ser gente medio oscura, ¿no? Pero está jalando también no solamente a como dije, a fiscales, a altos fiscales, altos jueces, al ejército que le dio un premio ofensivo realmente para los peruanos, y ya se lo quitaron, sino también a otros más, como a la primera voz nacional Eva Illón, a Natalia Málaga, no a la misma señora Gisela Valcárcel, que se decía que estaba adquiriendo una porción de acciones de Enfoca y de Latina, consecuentemente. Entonces, y eso y mucho más, ¿no? Por eso es una madeja que sigue saliendo y siguen apareciendo. Es un misterio, francamente, ahora saber lo que le pase a este señor y si va a hablar o no va a hablar, pero sigo en la duda qué tanto es real y qué tanto es show, ¿no? Pero pareciera que ahora sí estamos hablando de realidad. Se le ha convertido esto en realidad y es lo que estamos apreciando ahora. Fonchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, qué gusto verte. Igual, como mencionaste, y también lo mencionamos acá, ¿no? De cuando recién salió esta noticia del famoso cheque que entregaban en Palacio de Justicia a los niños con cáncer. Nadie más mencionaba al respecto, nadie más habló al respecto. Semanas posteriores nosotros entrevistamos me parece la presidenta del comité o algo así que se reúnen, ¿no? Estas madres que tienen sus hijos enfermos con cáncer o que han tenido o se reúnen para ello. Y contó pues la consecuencia de ello, ¿no? Que fue lo más impactante, ¿no? Porque a veces se habla del hecho en sí, del show que armó, pero no de las consecuencias que trajo esto. Que trajo que muchas madres creyeron en esa promesa y esperaron la llegada de esas medicinas que nunca llegaron y que probablemente hicieron que ellas ya no busquen en otro sitio pensando que las iban a recibir, y esos niños murieron. No todos, me imagino, pero muchos de ellos murieron esperando eso, ¿no? Y nadie decía nada tampoco, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Hasta ahora que lo han llevado, que está en prisión preventiva, y han comenzado a salir, han comenzado a hablar al respecto, han comenzado a hablar también de otras anécdotas, de cosas que han ocurrido a lo largo de su trayectoria. Y cuando estuvimos en esa oportunidad hablando de este hecho,
dijimos, bueno, al menos yo lo comenté porque yo lo había escuchado también a lo largo de muchos años, de que siempre se le había vinculado a este sujeto con temas delictivos. Nunca se le había apresado, ni mucho menos, pero se había ido del país, era evidente que huía, había estafado gente fuera. A propósito de ello, las víctimas estos han regresado al país y descubrimos que se fueron no solamente porque se fueron, ¿no? Y que no les había pagado, sino que además habían sido amenazados de muerte y por eso se habían ido, ¿no? Entonces, estamos hablando de alguien que ha vivido en ese modo, ¿no? de delincuencial, no solamente durante estos últimos 10 años del programa. Estamos hablando de alguien que desde los 80s, desde que aparece y tiene su boom, entre comillas, apareciendo en la televisión, haciendo imitaciones, ya delinquía de una manera muy... todo el mundo lo hablaba y lo comentaba, pero nadie se atrevía a decir porque evidentemente el vínculo que tenía era fuerte, era con alguien de mucho poder dentro del AMPA, pues, ¿no? Digámoslo así. ¿Ya? Y ha estado en esa situación durante un largo tiempo hasta que dijeron, bueno, este es nuestro empleado más fiel, ¿no? Vamos a darle a él la responsabilidad de lavar todo el dinero, ¿no? Y sale en el programa y ostenta, cosa que también comentábamos, cómo alguien ostenta tanto dinero, ¿de dónde saca tanto dinero? Ningún programa de televisión en el Perú gana tanto. ¿Ya? O sea, era increíble, ¿no? Entonces, yo honestamente creo que él siempre fue así, solo que no tuvo el poder. Entonces, una vez que tiene el poder, aflora su real Yo siempre ser, ¿no? lo comento, yo lo conocí a él en 1984, me parece, o 1983, producto del programa de La Manchita de Radio Mar. Me llamó cuando tenía un dúo Chibolín y Rosibetti. Me llamaron porque Rosibetti quería que, así como yo hacía en ese momento con el grupo Sportville de Argentina, promocionara a ese dúo infantil que ella tenía con Chibolín. Entonces yo fui a la reunión y bueno, estaba Rosibetti, me estaba explicando, y de repente en un momento entra el señor Hurtado, pero me pareció un tipo común y corriente, y nunca lo había visto en televisión, todavía no aparecía tanto en televisión, un hombre muy criollo, tranquilo, chalaco, no, sin mayor relevancia, no, amable, no, gracioso, pero más nada. Era un hombre que hacía de payaso simplemente, como muchos hay, como muchos habían en el programa de La Manchita, pero nada más. Muy bien, te presento a Rodrigo, que hoy está aplicando para Extremos. Fonchi, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, encantado de escucharte y verte. Gracias, Bienvenido. Fonchi. Muchas gracias. Justo aquí hemos estado abordando el tema de Chibolín, Andrés Hurtado, y pucha, realmente a mí Andrés Hurtado me causa cierto asco. Es un personaje bien polémico, sin tapujos, pero en el mal sentido realmente, que siempre ha querido mostrarse como protagonista y no le ha importado realmente jugar con las esperanzas de la gente, en el caso de los niños con cáncer, humillar a otras personas para simplemente priorizar su imagen y no quedar mal frente a su público como tal. Es un personaje detestable y bueno, ahora vemos que realmente, o sea, está cayendo, entre comillas, Chibolín, pero no sé si caerá o no si caerán todas las demás personas que están comprometidas dentro de estos actos, ¿no? Porque Chibolín es la pieza, eje de todo un sistema corrupto que ya evidentemente a nivel de medios se está empezando a notar, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que empiecen a poder irse desvelando mucho más estas piezas corruptas a nivel mediático, y que pues realmente esto se limpie en cierto sentido, ¿no? Con esta primera caída de Chibolín. Justo veía la otra vez en un podcast la participación de Juliana Oxenford, que mencionaba que en su momento Chibolín se le había acercado también para poder tener una cita a solas para conversar ciertos temas, y Juliana para aconsejarle, y justo Juliana le comentó eso a Federico Salazar. Y bueno, finalmente decidió Juliana, por consejo de Federico, no ir a esa conversación, porque justamente se escuchaban rumores acerca de Chibolín con respecto al proxenetismo, y pues
muchas oscuras situaciones más alrededor de este personaje, ¿no? Así que sí, es... Sí, se habla inclusive de, ahora están saliendo más y más nombres de esta señorita. Yo era gran admirador de ella cuando yo era más pequeño, en el 80, Lucila Boyano, ya casada, por cierto, ¿no? Una modelo guapísima, chiclayana, por cierto, Miss Mundo, inclusive, Señora Mundo, que también habría estado involucrada, ¿no? Con este señor. Entonces, terrible. Claro, pero ojo, bueno, son cosas que se están diciendo, ¿no? No, que lo están diciendo personas que también fueron involucradas, ¿no? Sí, pero vamos a ver a qué están punto, declarando, ¿no? O en qué sentido, porque de pronto estamos hablando de un sujeto que ha estado en los medios, en todos los medios, y que ha conocido a múltiples artistas y con los que puede haber tenido contacto, más no llegar a algo más, ¿no? O sea, no se sabe. No se sabe. Muy bien. Jorgito Carvajal, en su tinta. Hola, Fonchi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorgito? Y Jorgito dice que te espera pa' comer. Cuando puedas. No, pero en serio, espero que Fonchi mejore un poco de la migraña. Es algo horrible cuando da. A ver, bueno, yo sí tengo palabras no muy gratas para dirigirme a Chibolín. Creo que ya les he dicho muchas veces esta noche. Pero, a ver. Sí, un poco empezando por lo que le había comentado ya Sandro, había comentado acá, ¿no? Que para mí, que como que Andrés Hurtado y Chibolín hicieron como que un switch y cambiaron justamente, ¿no? La personalidad de la fantasía a la personalidad, y ahora Andrés Hurtado se vuelve el monigote que está al frente, ¿no? Bueno, Fonchi no lo llega a ver en este momento, pero Sandro, te comento, Fonchi, Sandro está besando una foto de Chibolín en este momento. Dice que le duele que esté adentro de la cárcel. Que es su amor prohibido, dice, ¿no? Está ahí. No, de verdad, tú no lo miras de acá, pero está ahí, está que nos muestra la foto de Andrés Hurtado. Es algo que no... Es algo de lo que nos tortura siempre, pero... A ver, por ahí de todas las bromas, es algo triste y anecdótico todo lo que está pasando, pero es un mal chiste, ¿no? Que ahora justamente... Pues, gente de todos los lados, deportistas, la presidenta, ¿no? En este momento esté saliendo en estos casos. Y yo me tengo en este caso una hipótesis más. Yo no creo que Andrés Hurtado haya tenido como tal poder. Creo que sí hay gente atrás de él que sí ha tenido un poder y tiene un poder en la actualidad abismal. Pero él se ha valido justamente de juguetear con esto, porque de alguna forma efectivamente le es como el tonto útil para hacer muchas cosas, ¿no? Lastimosamente, quien no sabe jugar el juego del poder cuando cae fuerte. Y justo fue la semana pasada. Como se dice, ¿no? Si levantas mucho, muy arriba el poto, al final la caída duele más. Digamos. Pero es que justamente hacía una analogía un poco entre Andrés Hurtado cuando es detenido y él dice, ¿no? Que o sea, la diferencia entre alguien que tiene poder y alguien que no, o que está desesperado, como una rata ahí acorralada, es que cuando Vladimiro Montesinos va justamente a tener su sentencia y cuando va justamente a los juicios, Vladimiro hace lo que quiere con los jueces, pasea con los jueces, incluso les enseña cómo es la constitución política, todo, ¿no? Y al final se limita a decir, bueno, me atengo a mis actos y basta. Mientras que por otro lado Andrés Hurtado, que ni siquiera está en juicio y recién están como que para investigar, él dice, bueno, si es que me detienen yo canto todo, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí viendo cómo es, por eso yo decía... Sí, se cae medio Perú, dice. Claro, ¿no? También se lo dijo a Beto Ortiz, me parece, en un programa también dijo, ¿no? Que si él... En buena hora, ¿no? Claro, como dando un enema al país. Sí, ¿no? Entonces ahora justo lo que veo, ¿no? O sea, de cómo él empieza a tener ese sentido de que se le va ese poder fugaz, ¿no? Que no, para mí, por eso digo, no es como que lo tiene, sino como que
hay gente muy cercana a él que lo ha estado usando y él ha hecho como que gala de eso, ¿no? De, oye, voy a mostrar un poquito del poder que alguien tiene. Además que estar en Lurigancho, yo he ido, como te dije, varias veces de visita, te da una sensación horrible. Ha sido a visitar a Andrés Hurtado, ¿no? No, es una sensación horrible, como que el mundo está avanzando afuera de los linderos de ese establecimiento y tú no puedes participar en él. Te sientes atrapado, como en una pesadilla. Es terrible. Por más que lo quieran maquillar de una u otra forma, te sientes atrapado. Bueno, claro, es un poco la idea de lo que se quiere dar con con lo que son las cárceles, ¿no? O sea, yo opino que la función de las cárceles, así como están actualmente, son pésimas, no solucionan el problema. Pero claro, o sea, más mi hipótesis va con eso, ¿no? De que Andrés Hurtado no es que ha tenido poder, sino que ha estado justamente jugando con lo que alguien sí ha tenido, ¿no? En este caso, no sé, quizás si me estoy equivocando, pero más me da esa intención, porque lo decía, lo comparo un poco con lo que fue en su momento Vladimiro, que personalmente para mí Vladimiro sigue teniendo poder y siempre lo mantengo, que en el momento en el que él quiera salir de la cárcel, él simplemente se va a poner su traje, va a sacar su llave, va a abrir la puerta y decir, bueno chicos, nos vemos, ¿no? Va a llegar, va a ir al palacio, es como que señores, ya regresé. Como que, pienso que va a pasar eso. O lo que fue con ahí se me fue el nombre. En fin, detalles aparte. Pero claro, ahora el problema es que este acto de Chibolín nos deja a todos en un momento de incertidumbre bestia, porque Perú en este momento, un país que está afrontando una ola criminal muy fuerte, con políticos que no están escuchándonos, está trayendo justamente más incertidumbre. La presidenta ahora que también parece involucrada, que no quiere dar declaraciones, que ahora nos deja a un vocero adelante, que ella ni siquiera quiere dar la cara ya hace más o menos, bueno, hace tiempo que ya no habla con la prensa, pero desde sus últimos comunicados, los últimos dos, desde que puso el vocero y con esa sonrisa falsa de nos vemos, ya da mucho que desear. Creo que no nos está dejando en el mejor panorama posible, ¿no? Yo hace poco justamente también mencionaba un poco lo que vendría a pasar, ¿no? A la larga el pueblo se va a cansar y yo creo que Andrés Hurtado, en este caso, el tonto útil, solamente está en este momento dilatando lo que vendría a ser algo inevitable, y lo peor es que el pueblo va a pagarlo muy caro. ¿Ponchi? Sí, absolutamente de acuerdo. Mientras escuchaba a Jorge y él hacía este análisis tan interesante de lo que finalmente termina siendo Andrés Hurtado, se me ocurría, mientras lo escuchaba, que lo único que le faltaría a la biografía de Andrés Hurtado es que Joaquín Sabina le escriba una canción, ¿no? Porque Joaquín tiene 2 canciones, son más incluso, pero solo voy a mencionar 2, en donde habla de personajes que salieron de abajo y agarraron cierta fuerza en su momento, y a diferencia de Andrés Hurtado, la gente los quería mucho. Andrés creo que se ha hecho odiar, pero hubo un guardia de seguridad llamado Dionisio Rodríguez, que se llevó como 1 millón de pesetas en Madrid. Él trabajaba en una empresa como Prosegur y se llevó la plata, se fue hasta Brasil con ese dinero y finalmente la policía lo agarró, la Interpol, y terminó en una cárcel, ¿no? Pero fue un personaje que surgió de la nada, tuvo la brillante capacidad de urdir un plan y llevarse una cantidad de dinero insospechada. Y Joaquín le escribe una canción, ¿no? Muy hermosa, que se llama Con un par, al igual que un asaltante llamado El Jaro en Madrid, que se hizo muy famoso porque era muy querido, era un chico muy guapo, muy joven, y un día lamentablemente la policía lo atrapó robando y lo mataron, ¿no? Y él, camino al hospital, decía: qué demasiado, de esta me sacan en televisión, como si fuese una gracia, ¿no? Y se estaba muriendo en la camilla. Este tipo de personajes de los cuales el planeta está rodeado de 1000 historias, son personas que
son seducidas por el poder, de alguna forma llegan a codearse con el poder y terminan ebrias de esta sensación de haber logrado algo extraordinario. En muchos casos es gente que termina siendo querida porque la vida es muy injusta y cruel con ellas. En este caso yo siento que la única diferencia es que Andrés Hurtado fue tan patán, tan pedante, porque era su personaje de tanto poder, que la gente pues terminó y ha terminado odiándolo, ¿no? Porque yo no he escuchado muchas expresiones de pena o de cariño o de solidaridad con él. Al contrario, yo creo que la gente está celebrando que alguien que maltrató a tanta gente esté terminando como está terminando, ¿no? Claro. Yo en lo personal, mientras escuchaba a Jorge, yo siento que muy probablemente Andrés Hurtado termine siendo asesinado en la cárcel, porque tiene muchos nombres, tiene muchos contactos, y hay dos posibilidades, ¿no? O lo matan o lo van a proteger y lo van a sacar en menos en unos cuantos meses, va a estar afuera. Y sobreprotegido, va a desaparecer, porque definitivamente es tanta la información que él tiene de estos vínculos que de verdad se puede bajar a medio país, ¿no? Así que nada, esperemos a ver qué pasa en las próximas semanas con este caso, y estoy seguro seguiremos comentándolo. Claro, o sea, hay una cosita, o sea, un poco agregando lo que dice Fanchi. Justo mencionaba hace un momento a Maquiavelo, ¿no? A ver, y justo mencionaba porque Maquiavelo decía que el príncipe, en este caso, o quien ostenta el poder, tiene que, en cierta forma, estar como que... tiene que generar cierto miedo en sus intercambiables, ¿no? En sus indispensables, en todos ellos, para que no accionen contra ellos. Pero también justamente Maquiavelo dice que ese miedo no puede pasar a ser odio, porque odio y amor son emociones que se descontrolan y no van a poder hacer nada. Yo creo que con Chibolín está pasando eso, ¿no? De que el pueblo lo odia en este momento, ¿no? O sea, se le ha ganado a pie de plomo, ¿no? El hecho de ser temido pasó simplemente muy rápido a ser odiado por una sarta de actitudes, una sarta de mentiras. Para mí, y lo dije hace un momento, o sea, para mí no hay nombre a lo que hizo con los niños con cáncer, ¿no? De salir ahí con el presidente. Lo he dicho muchas veces, me parece un grandísimo hijo de puta para salir y jugarse con eso. Ahora, estando en el poder, yo no creo, si es que digamos, hay alguna de las grandes familias del país, de esas que, o sea, que ni siquiera los ves caminar por la calle porque sabes que tienen tanto dinero que ni les interesa la vida. No voy a mencionar ningún nombre, pero imaginemos que alguna de esas que les pertenecen los bancos y todo estén ahí metidas. Yo no creo que ellos vayan a dejar que Andrés Hurtado hable o que los mencione siquiera, porque sería un escándalo. Y para ellos es más práctico simplemente quitar esa ficha del tablero, ya sea como Fonchi mencionaba, simplemente finiquitando esa historia ahí, o ayudándolo a escapar. Pero el problema es que si escapa, siempre va a haber, o sea, por la actitud que tiene también, ¿no? Esta tan matanesca, tan de quiero brillar, de que quiero que me tiren y flores. De las hijas. También, ¿no? O sea, claro, pero las hijas incluso ya, o sea, están un poco lejos del país, pero claro, o sea, Andrés Hurtado, ¿qué quiere? Que le tiren flores, que le pongan una alfombra roja a cada paso que da y todo. ¿Tú realmente crees que él padece de TDAH, de trastorno de atención? Yo no lo creo. No tiene el perfil, definitivamente. Yo creo que lo escuchó. Bueno, hoy en día, Sandro, lamentablemente el tema de diagnóstico de psicología o de psiquiatría es bastante pobre. Entonces, por cuestiones de finanzas, mucha gente diagnostica TDAH para que el niño o la persona tenga que tomar pastillas y le cae unas regalías a cada persona que prescribe estas drogas. Entonces, a cualquiera le ponen TDAH hoy en día. Yo, en lo personal, dudo mucho que Hurtado haya tenido o tenga TDAH. No lo veo.
Perfecto. Fonchi, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerte acá en el programa, con tus muy importantes y valiosos comentarios. Hoy aquí en Extremos, episodio 820, y te escriben a aliasclat@gmail.com. Gracias a ti, Sandro, a todo el panel. Ha sido un gusto verlos y haberlos acompañado en un episodio más de Extremos. Yo la semana pasada tenía toda la intención de participar y no se pudo, pero a pesar de este pequeño contratiempo de la migraña, no quise dejar de acompañarlos y no quise fallarles un fin de semana más, así que nada, contento de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, querido Fonchi, y mejórate y hasta muy pronto. Gracias. Chao, Fonchi. Chao. Muy bien, y este 9 de octubre, cumpleaños de Alejandro Seminario, ex jefe de prensa de Sol Frecuencia Primera. Felicidades. Regresamos con